Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, Conversatorio con Paul Podcast, ya camino a los 100 episodios, 100 capítulos, en torno a la comunicación política, a las redes sociales. Los últimos episodios también lo estamos haciendo en un canal doble, digamos, a través de Twitter Spaces, aprovechando esta nueva dinámica del audio que en definitiva en 2021 ya es una de las grandes novedades, una de las grandes tendencias, el uso del audio en términos de la comunicación. Como siempre, contarte que nos puedes seguir en el conversatorioconpaul.com.ar, en nuestro canal de Telegram como Esteban Concia, con actualización permanente, tips, herramientas e ideas sobre comunicación política, redes sociales y tecnología. Y hoy queríamos hablar un poco en base a la experiencia del desarrollo de campañas. Muchas veces está la pregunta, bueno, ¿sobre qué red social tengo que trabajar? ¿Cuáles son las más importantes? Y lo que siempre decimos es que efectivamente el criterio tiene que ver, por un lado, la cuestión generacional, por otro lado, con la cuestión de geolocalización, es decir, cambia zona, va cambiando, digamos, de acuerdo a las distintas zonas del país, con lo cual una reflexión en torno a cómo usar redes sociales en base a la experiencia nuestra y en base a cuál priorizar siempre está bueno. Y en esta oportunidad, como les decía, armando este podcast a la vez que transmitiéndolo y comenzando a utilizar, bueno, ya comenzamos hace un tiempo, pero tratando de entender mejor el Twitter Spaces. Me parece que una reflexión esencial es que no alcanza con Facebook e Instagram. Porque claro, cuando vos ves la data, la información, pero también la experiencia de uso, en general, ¿qué aparece? Bueno, vamos a Facebook e Instagram y de alguna manera con eso me va a alcanzar, o con eso voy a cubrir mis expectativas y voy a desarrollar contenidos para esas dos redes. Pero es cierto que no alcanza con esas dos plataformas, y esto más que una idea o una presunción, en nuestro caso se transformó en una reflexión en torno a la práctica, porque si bien siguen siendo los tanques, entre comillas, principales, junto con YouTube, cierto es que cada vez más hay un espectro, sobre todo de personas, podríamos decir, de un sub-30, que van migrando hacia otras redes, teniendo en cuenta también que hay un dato que es fundamental, que cada persona está teniendo entre 5, 6 o incluso 7 plataformas sociales en su celu, con lo cual la realidad es que todo indica que trabajar con esas dos únicamente y producir contenido únicamente para esas referencias me parece que no alcanza, que no basta, que no es suficiente. Como les decíamos antes, hay una migración interna en el uso entre los usuarios, desplazándose hacia otros centros de atención, hacia otros focos, y que dan cuenta de alguna manera de cómo los nuevos usuarios se van constituyendo. Por ejemplo, digo, ¿qué quieren? ¿Diversidad? Y bueno, en Instagram no la van a encontrar. Instagram es la ilusión estética de una vida cuasi perfecta, digo. Es el reino de cierta cuestión de imagen uniformizada, de vestimenta, de qué comer, de dónde realizar turismo, de cómo transcurrir el día. Entonces, digo, ahí en Instagram no vas a encontrar diversidad, y precisamente uno de los rasgos de los nuevos usuarios es que buscan diversidad. También buscan comunidades de nicho, donde sentirse parte de algo mucho más real. No una cuestión de estética o de pose, entre comillas, con respecto a las redes, sino de algo más real. Y eso me parece que también es un rasgo importante y hace que las otras plataformas estén creciendo, porque son las que precisamente premian lo real. Nosotros siempre hablamos de TikTok, pero hay varias, pero en el caso de TikTok, fíjense que al tener un algoritmo donde te muestra no tanto a quién seguís, sino te muestra quién es parecido a vos, en esa lógica de el para ti, que es esa sucesión de videos permanente, lo que pasa ahí es que se van constituyendo nichos, pequeñas comunidades, donde a diferencia de Instagram, lo que premia, lo que sustenta la fuerza de una publicación y de un contenido es su capacidad de ser diferente. Y podemos encontrar cantidades de contenidos ahí donde uno dice, bueno, se van mostrando nichos, subnichos, otra forma de vestirse, otras formas de hablar, etcétera, etcétera, que hacen a un mundo mucho más diverso. Pero además, estas nuevas generaciones suelen detestar los anuncios publicitarios y el rastreo en línea.
ya no son tan pasivos frente al clásico anuncio publicitario, a lo que ya se conoce que hacen las grandes empresas de tecnología en torno a crear mercados publicitarios a partir de identificar qué hacemos y cuáles son nuestros gustos, comportamientos e intereses. Y otra cuestión fundamental es que el marco de autoridad, de referencia o el marco de verdad no tiene que ver tanto con las instituciones formales o con las marcas, sino en general que tiene que ver con usuarios que son parecidos a ellos y que se han transformado en influyentes en esa conversación. Entonces, claro, esta generación está corriéndose de las redes más tradicionales porque precisamente su estilo de consumo y de uso choca de alguna manera. Esto significa que Facebook e Instagram dejan de conservar un liderazgo, no, para nada. Pero en todo caso que el ecosistema digital es mucho más complejo y que si uno quisiera en una ciudad, en una zona, atacar con una estrategia de comunicación, debería involucrar más plataformas para generar contenidos. Porque si no estaría no hablándole a una parte de la sociedad importante que construye incluso una buena referencia del padrón electoral. Porque no es solo los más pibes. Personas que son consideradas millennials, que tienen incluso más de 30 años, también están abandonando estas plataformas. Ha pegado mucho también la cuestión, como decía antes, del uso de las grandes tecnológicas, el dilema social, bueno, todas, incluso que han salido series, documentales sobre el tema en torno a la utilización de nuestras huellas digitales, con lo cual ya el grupo etario se hace mucho más amplio en el que está moviéndose hacia otras plataformas, y eso me parece que es sumamente importante de tener en cuenta. Con lo cual, en este nuevo ecosistema digital, la verdad que si uno está utilizando solo dos, está perdiendo un espacio de oro en otras plataformas. Por supuesto que es difícil porque, claro, no se trata de copiar y pegar contenido. Uno tiene que, en la medida que amplía las plataformas, tiene que producir más. Es más trabajo, es más tiempo, más recursos y sobre todo más ideas de cómo nuestro contenido, sobre todo si es un contenido más institucional o político, llevarlo a esas redes. Nosotros, y vuelvo al ejemplo, siempre promovemos el uso de TikTok, pero claro, como aparentemente o hay cierto prejuicio de que es una red vinculada nomás a lo, no sé si lo lúdico o al baile, claro, muchas veces ese prejuicio hace que se congele la capacidad y la disposición a la creatividad y no se usa. Pero digo, no es solo TikTok, por ejemplo el caso de los podcasts, que ya se estableció en un 30% de uso en la Argentina y en varios países también de América Latina, incluso más, pero entre un 25, un 30% de usuarios que buscan información, que buscan tutoriales, que buscan contenidos a demanda en el momento y de la forma en la que ellos quieren a través del mundo podcast. Ni hablar del mundo audio, Twitter Spaces. Hay otras también que están funcionando más como red social, una se llama Stereo, donde vos te logueás y te aparece otra persona. La red social te habilita una especie de sala de audio con otra persona y ahí se genera una conversación. Capuchino, que es más pequeña aún, pero también tiene su nicho, que durante el día vos lo que haces es, en tu grupo de amigos, digamos que de alguna manera Capuchino rearma esa lógica de las redes sociales de antes, de grupo de amigos, de grupo de conocidos, que una vez al día comparten un café y comparten un comentario en torno a una temática, o cómo le fue en el día, o una sugerencia, o muchas veces es en torno a una temática que van siguiendo. Y vos opinás una vez al día mediante un mensaje de audio. Bueno, ni hablar Telegram, que la flexibilidad del canal de Telegram permite de alguna manera generar un nicho. Siempre estamos hablando que quizás, con respecto a WhatsApp, por supuesto que no es una herramienta masiva, pero fíjense ustedes que en Telegram se podría empezar a nuclear más contenidos o un perfil de, personas que están mucho más cercanas a mis ideas o personas que están mucho más interesadas en mi servicio. Y los nucleas ahí, es como un canal más exclusivo, entre comillas. Pero que además es muy ágil de usar, gasta pocos datos, es flexible, se pueden ver videos sin salir de la plataforma. La verdad que tiene mucha potencia y de hecho en realidad junto con TikTok son las únicas redes sociales que crecen, porque las otras lo que se ve que están de alguna manera en
en los lugares de liderazgo, pero estáticas. Y si uno ve Telegram y TikTok, que son fenómenos más bien, no tanto Telegram, pero TikTok a partir de 2019-2020, en los últimos 2 o 3 años son las únicas que han crecido. Bueno, y hablar de Twitch. Claro, para alguien empezar a construir un streaming en Twitch tenés que generar la comunidad. Muchos son gamers y quizás no quieren escuchar hablar mucho de política o de algo social, una temática. Entonces, claro, genera un laburo que al comienzo es un laburo muy difícil de sostener porque requiere mucha dinámica, constancia y se va construyendo a poco un público. Pero Twitch es una herramienta bárbara donde a la tarde, a la noche tenés miles de pibes intercambiando información, conversando, y esa lógica del streaming ya excede al mundo gamer, aunque es su fortaleza, y se va a ir nutriendo de otro tipo de contenido, con lo cual si uno pudiera tener un buen canal de Twitch y generar contenidos semanales, quincenales, o por qué no diarios, generaría una conversación muy interesante y muy interactiva, una conversación muy real, porque la razón un poco de Twitch es que uno va haciendo el programa mientras que conversa, con lo cual esa idea de generar comunidades está muy, muy clara y muy fuerte, y le saca una ventaja, sobre todo a Facebook, donde la cantidad de interacciones es muy baja, y la cantidad de conversiones, es decir, de acciones concretas que genera un posteo también lo es. En definitiva, digamos que si uno tomara el archipiélago digital precisamente como eso, como pequeños islotes, no generar contenido a las pequeñas o redes emergentes es un gran error. En definitiva, digamos que si uno con Facebook y con Instagram trabaja, no le va a alcanzar. Ahora, está claro que sin esas dos tampoco va a ser la estrategia complementaria. Pero en definitiva, hay que articular al menos 7-8 plataformas y demanda eso 7-8 tipos de contenidos, sobre todo en estas nuevas redes que cada vez más, fíjense ustedes que quizás esto se ve como la tendencia, ¿no? Después se ve en 2 años de alguna manera explícito, pero por eso es importante de alguna manera estudiar o ver hacia dónde se mueven las cosas para poder anticiparse y estar a tono con la situación, y no que te agarre ya con las redes hiperconformadas, porque además, como siempre decimos, el que primero llega a una red de alguna manera tiene una potestad para, entre comillas, colonizar el lenguaje y tener un lugar. Así que bueno, queríamos hacer mención a esta situación de redes sociales a través de este podcast, ya llegando a los 100 episodios prácticamente, como conversatorio con Paul en las distintas plataformas. Así que bueno, soy Esteban Concia y gracias por escucharnos hasta acá.